Pues en principio, en primer lugar, dar la bienvenida y dar los buenos días a nuestros amigos, nuestros familiares, a nuestros hermanos de España, de Venezuela y del mundo entero. Sabéis, en este mundo en el que nosotros vivimos cristianamente hablando, no existen las casualidades, no existe. Yo desconocía que hoy era el día de Star Wars, totalmente, lo desconocía. De hecho, me he enterado esta mañana cuando he visto a Juanfran con la camiseta. Y tenía una reflexión preparada para vosotros, pero la semana pasada estuve en un concierto. El domingo pasado estuve en un concierto de la FSO, que lo recomiendo. No sé si los conocéis. Es una orquesta que se especializa por las bandas sonoras de películas. Star Wars, Indiana Jones, Tiburón, bandas sonoras que de verdad que cuando las oye nos cautiva. Y su gira, la del 2024, tiene un nombre diferente. Se llama Genco. Cuando salí de allí me acordé de mi amiga Esther. Dije, con lo que nos gusta a nosotros, el estilo de vida, las costumbres ancestrales japonesas, Genco me gusta. Y entonces dije, voy a hacer mi reflexión sobre Genco. El cambio sin retorno. Romanos 12:2 nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Si hay un mes de cambios en nuestro calendario, ese es septiembre, ya que es sin duda un mes especial y diferente a los demás. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué septiembre es diferente? La mayoría de nosotros acabamos las vacaciones y el cuerpo tiene que adaptarse de nuevo al tiempo de trabajo. Y además es un mes que empezamos con nuevos propósitos. Este año me apunto al gimnasio. Tengo que cambiar, mejorarme, rehacerme. En fin, qué duros son los cambios. Hay un término que refleja muy bien la filosofía del cambio. Se trata de esta palabra japonesa, que es Genko. Más que una palabra, Genko es un concepto mucho más rico, ya que significa cambio desde dentro y sin retorno. Cuánta sabiduría recogida en solo 5 letras. Adoptar el cambio Genko consiste en avanzar sin vuelta atrás, en lograr cambios transformadores que nos van a hacer convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. La palabra está compuesta por el vocablo gen, que significa cambio, y ko, que significa con una luz diferente. Ya solo con esto tendríamos para dar un culto completo. Este concepto nos ayuda a entender que todo está en constante cambio y que nuestras percepciones, la manera en la que vemos las cosas, también lo están. Y que incluso hasta yo que soy tan especial y tan particular, puedo cambiar. A veces somos dueños de este cambio transformador, cuando decidimos empezar a hacer deporte después de mucho tiempo sin practicarlo. Y en otras ocasiones el cambio nos viene dado, como cuando nos vemos en un cambio forzoso del aspecto laboral. Pero lo importante no es si hemos elegido o no ese cambio, sino si somos capaces de creer en él. Sé quién soy cuando veo lo que hago. Y si como cristianos somos capaces de aceptar la gran ayuda que podemos tener desde el cielo para estar a nuestro lado, a la hora de empezar este cambio, entonces las probabilidades de éxito crecen exponencialmente. Porque recordad, no estamos solos. Mateo 28 nos dice unas palabras preciosas de Jesucristo. Y yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que cambiar para avanzar. Gran parte de nuestras dificultades se resolverían si introdujéramos un genco en un cambio transformador en nuestras vidas.
El problema es que la mayoría de veces o no estamos dispuestos, o no sabemos cómo hacerlo, o nos da miedo lo nuevo. Se sabe, por ejemplo, que algunas personas prefieren quedarse en su zona de confort, continuando con las mismas estrategias de afrontamiento, a pesar de no encontrarse bien. De hecho, en ocasiones hacen verdaderos esfuerzos porque no se produzca un cambio, que de otro modo se daría de manera natural. Lo cierto es que a todos nos da vértigo lo desconocido, aquello que no podemos predecir, que se escapa de nuestros cálculos y por ende de nuestro control. De ahí que cuando gestionamos mal este vértigo, acabemos consumidos y agotados emocionalmente, porque optamos por acurrucarnos y conservar nuestro sitio en vez de abrazar el cambio, que muchas veces es para mejorar nuestra propia vida. Genco no es solo un cambio, es un nuevo destino. A cada uno de nosotros se nos ha dado el poder para cambiar nuestra vida, como parte del gran plan de felicidad del Señor, ya que contamos con el albedrío personal para tomar decisiones, por lo que podemos decidir ser mejores y hacer mejor las cosas. Todos tenemos que cambiar en algo, es decir, algunos de nosotros tenemos que ser más amables en casa, menos egoístas, escuchar mejor y ser más considerados en el mundo de la manera en que tratamos a los demás. Algunos tenemos hábitos que precisamos cambiar, hábitos que nos dañan a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. En ocasiones quizá necesitemos una sacudida que nos impulse a cambiar. Saulo tuvo un cambio dramático cuando iba a Damasco. Saulo había estado respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Mientras iba camino de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Encontramos la historia en Hechos 9, del 4 al 5. Quizá el corazón de Saulo se ablandó cuando la muchedumbre echó a Esteban de la ciudad, lo apedreó y puso sus ropas a los pies de Saulo. Pero no tuvo duda alguna en el camino de Damasco cuando escuchó la voz del Señor que le decía: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo se levantó, estaba ciego, y fue necesario que lo llevaran a Damasco, donde se le restauró la vista y fue bautizado. Inmediatamente comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga, diciendo: Este es el Hijo de Dios. Saulo, que después llegó a ser conocido como Pablo, experimentó un cambio que fue total, absoluto, completo y firme hasta el momento de su muerte. Y quiero terminar con una historia, el cambio que se produce por medio de la conversión. Es posible que ninguno de nosotros hayamos tenido una experiencia como esta. La conversión para la mayoría de nosotros es mucho menos dramática, pero debiera ser igual, convincente y significativa. Los nuevos conversos a la Iglesia generalmente tienen un sentimiento espiritual cuando se bautizan. Uno de ellos les describió de la siguiente manera: nunca olvidaré la emoción dentro de mi alma, el estar limpio, comenzar como un hijo de Dios. Aquello fue un sentimiento muy especial. La verdadera conversión cambia nuestra vida. Una jovencica escribió sobre lo infeliz que había sido en casa cuando era pequeña. Dijo: lo sentía profundamente cuando mi madre y mis hermanos y hermanas más pequeños sufrían por el carácter salvaje de mi padre, que era un borracho. Cuando yo tenía 14 años, alguien me dijo que uno de los mandamientos de Dios es honrar a nuestros padres. Al meditar cómo podría cumplir con él, sentí la necesidad de irme de casa y de estudiar, llegar a ser una buena alumna y ser
la mejor hija que hubiera en el pueblo. No hubo un cambio notable en la casa, pero sintió que debía continuar sus objetivos, y a la edad de 18 años salió de casa para realizar unos estudios especiales. 3 semanas después, volvió a su casa de visita y recuerda lo que allí le sucedió. Mi madre me recibió llorando. Yo pensé que algo terrible había sucedido, pero me abrazó y me dijo: desde que te fuiste a estudiar, papá ha dejado de beber. Mi madre dijo que la noche en que yo me fui, habían venido unos misioneros que le hablaron a mi padre con un cariño cristiano. Mi padre se convirtió como en un niño pequeño, pues en él podía ver el arrepentimiento y la humildad en sus ojos. Realmente había cambiado completamente. Había dejado de fumar y de beber de repente, y tratado de guardar los mandamientos que los misioneros le habían enseñado. Me trató como a una reina, y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas los trató como miembros de la realeza. Toda nuestra familia se bautizó. Mi padre, a la edad de 40 años, se convirtió en el mejor padre del mundo. El poder del Evangelio realmente puede cambiar nuestras vidas y llevarnos de la tristeza y la desesperación a la felicidad y el gozo. Que Dios nos ayude en esta mañana a tomar una decisión inteligente. ¿Puedo cambiar? Sí, puedo cambiar. ¿Puedo hacerlo solo? Pues va a ser complicado. ¿Puedo hacerlo con la ayuda de Dios? Seguro que lo vas a conseguir. El poder para cambiar es muy real y es un gran don espiritual que proviene de Dios. Seamos inteligentes y que esto sea una realidad en nuestra vida hasta el día en que Cristo venga a por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Salva, por el guiño. Es verdad, me encanta la cultura japonesa. Y me gusta mucho el lenguaje. Esas palabras que tienen todo un concepto dentro de una sencilla palabra, ¿no? Tienen palabras curiosísimas que explican cosas alucinantes. Y no solo ideas así como en este caso, ¿no? Que tienen que ver con una filosofía y con toda una serie de procesos que puede vivir el ser humano. Hay palabras que describen pues la luz que se cuela por en medio de las ramas mientras está pasando el viento entre ellas. Bueno, hay cosas súper hermosas, ¿no? Esa dedicación que tienen por la belleza es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho de ellos. Y por eso me gusta también el lenguaje y me gustan esas palabras, ¿no? Que explican cosas como las que tú nos traes esta mañana. Genko. Además suena muy bonita. Y es un concepto que sin duda nos vamos a quedar y que nos vamos a aprender para la próxima. Me gusta mucho la idea. El cambio desde dentro y sin retorno. Qué chulada. Yo me quedo con la idea, algo de lo que, bueno, pues para mí es uno de los grandes retos que podemos tener con respecto a la idea del cambio. Cuando nos dices si somos capaces de creer en el cambio. Porque si somos capaces de creer en el cambio van a ocurrir cosas como que, primero, creeré en que soy capaz de cambiar, es decir, que hay posibilidades de que yo pueda cambiar, con la ayuda de Dios, evidentemente, pero también, evidentemente, voy a creer que los demás pueden cambiar. Y eso sin duda va a cambiar también muchas de las expectativas que puedo tener de cara a mis relaciones interpersonales. Me quedo con esto. Esther, ¿crees realmente que puedes cambiar? Eso quiere decir que también Salva puede cambiar, María Dolores puede cambiar, Richard, Juanfra, todos aquellos que nos estén viendo, los chicos del control, todos estamos en proceso de cambio. Y todos tenemos, evidentemente, que tener paciencia los unos con los otros en ese proceso de cambio. Así que gracias por la idea y por la reflexión, que me parece utilísima y muy orgánica, además, muy gráfica, ¿verdad? A vosotros por darme la oportunidad de poder estar aquí esta mañana. Es un placer, es una bendición para todos que podamos compartir, ¿verdad? Amén. María Dolores, ¿por dónde iríamos? ¿Qué te ocurre? Bueno, me ha encantado porque yo, como te ocurre a ti, soy una fan de la cultura japonesa. He leído recientemente además un libro que se llama Ikigai, que seguramente lo conoceréis.
de dos escritores españoles. Bueno, hace algunos años se convirtió en un bestseller internacional, a pesar de ser de dos escritores españoles. Y me había gustado mucho el concepto de Ikigai, que ahora al leer el tuyo de Genko pues me encanta también, ¿no? Es el hecho de que todos tenemos un motivo para existir. Algunas personas lo conocen y otras personas lo andan buscando, ¿no? Y ellos estuvieron estudiando acerca de la forma en que los japoneses viven su vida de una forma quizá diferente a como los occidentales, ¿verdad? Y incluso tienen un índice de vida en una ciudad de Okinawa, no recuerdo cómo se llama, que es superior a todos, ¿no? En el mundo. Entonces vieron que esa gente, estudiaron a esas personas para ver por qué razón esas personas vivían más y vivían más felices que el resto, ¿no? Y es que habían encontrado una razón para vivir. Ellos nunca se jubilaban. Estas personas se dedicaban, una vez que profesionalmente terminaban su carrera profesional, valga la redundancia, se dedicaban al estudio, a la jardinería, a otras actividades que daban sentido a su vida, ¿vale? Por eso me gusta mucho tu reflexión, porque me hace recordar el tema de que la cultura japonesa y las culturas orientales son muy atractivas. Pero esta semana leía yo acerca de Salomón en Primera de Reyes 4:30 y cómo Dios había respondido a su oración mucho más allá de lo que él esperaba. Y le había dado una inteligencia y una sabiduría superior. Y dice concretamente ahí que su sabiduría era superior a la de los orientales y los egipcios. Ya los orientales eran conocidos por tener una sabiduría especial, ¿verdad? Y sin embargo, Dios le otorgó esa sabiduría diferente y especial, que yo creo que es la que nos puede y nos da a nosotros también. Y no quiero monopolizar más. Qué interesante es lo del propósito en la vida, ¿verdad? Sí. Habría que dedicar un tiempo a hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Has encontrado tu propósito? Por cierto, muy relacionado con el tema de la escuela sabática de hoy también. Gente con un propósito claro, Sí. Y gente que supo lo que hacer en la vida, ¿verdad? Y lo llevó hasta las últimas consecuencias en muchos casos, incluso hasta perder la vida. Increíble. Juanfra, ¿por dónde lo cogeríamos? Pues mira, estaba pensando por dónde agarro yo este asunto, pero me voy a quedar con una idea. Si fuéramos capaces de quedarnos con esta idea. Todavía en los púlpitos de muchas iglesias se dice que la gente es así y no puede cambiar. Es verdad. Y es para echarse encima de ellos y darles un abrazo para que se callen. Porque no me sale otra cosa. Es que va en contra del Evangelio. El Evangelio es transformación. El Evangelio, estar en manos de Dios, es cambio, es metanoia, que es algo parecido a lo mejor Sí. actualizando el término oriental japonés de Genko, porque buscando por aquí, Genko sería algo más parecido a nuestro concepto de resiliencia, es decir, resistir, avanzar, que las dificultades no te... adaptarse, ¿vale? Y siempre me gusta mucho el tema del destino. Pero si yo fuera capaz de transmitir o de integrar que en manos de Jesús cualquiera tiene una nueva oportunidad, que el arrepentimiento, la conversión es eso, es un cambio, es un avanzar, deberíamos desechar absolutamente el término de cuando tú eres así y así te vas a morir, o la gente no cambia. Eso no se lo puede permitir un cristiano. Es verdad que tenemos mucha resistencia, es verdad que somos muy... que nos cuesta muchísimo, es verdad que avanzamos un paso y retrocedemos 5, pero en manos de Jesús, que el Señor encamine vuestros corazones, dice Pablo en Tesalonicenses, que el fruto del Espíritu es tal, y eso te está diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros, dirá Pablo en Colosenses, es decir, ¿es posible el cambio? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, Genko es cambio sin retorno. Claro, evidentemente. ¿Vale? Ese es el... y cuando lo analizamos sintácticamente pone cambio con una luz diferente. Claro. Que el problema es cuando nosotros queremos cambiar por nosotros mismos. Pero cuando desde dentro tenemos una luz diferente y todos sabemos cuál es esa luz y la dejamos que produzca el cambio, eso es un avance. Eso es un avance. Vamos a darle paso a Richard. Al hilo de lo que estáis diciendo, parte de la culpa también la tiene el mundo de la psicología y todas estas cosas y de la terapia actual.
cuando estamos tan condicionados por nuestro pasado que no podemos cambiar. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, es que hay mucha gente que te dice, acepta lo que... Como eres. Acepta lo negativo en ti, y Jesús lo que está diciendo es, no, avanza, es decir, hay que aceptar pero no regodearse en ello. Es que, claro, podríamos estar aquí. Sí, es verdad. Nos invitan a hacer de nuevo, que es algo completamente distinto. Claro. Yo te agradezco, Salva, por la reflexión, por ese cambio sin retorno, ese cambio que nos lleva Jesús para hacer de nosotros algo distinto. En realidad todos cambiamos. Creamos o no creamos en Dios, todos cambiamos. Las personas en nuestra relación, incluso los cristianos, nuestra relación con Dios, lo decíamos la semana pasada, no es la misma que hace 3 años, ni hace 5, ni hace 10. Cambiamos constantemente y toda persona cambia en base con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en base a la relación. Las personas cambian. Poneros en vuestra mente, cuando alguien nos hizo algo bueno, ¿verdad?, cambia nuestra percepción y cambia nuestro trato hacia él. Cuando alguien nos miente, nos traiciona, cambiamos. O sea, el cambio es algo que es innegable. Sí. Quienes dicen que no cambian las personas, no es verdad. Todos cambiamos, y yo no soy el mismo que el que era hace un año, ni el que era hace tres, ni probablemente a lo mejor ni el que era el mes pasado, ¿no? Vamos cambiando constantemente, pero me gusta mucho el concepto de ese cambio sin retorno, ese cambio que nos orienta hacia Jesús. Y según lo leía, se me venía a la mente un versículo que está en 2 Corintios 3:18, y me permitís leerlo en la versión Dios habla hoy, que dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y yo creo que, transponiéndolo esto al ambiente cristiano, ese es el genco del que nos hables, ese cambio sin retorno, ese cambio que nos transforma a la imagen de Jesús y que nos hace parecernos cada vez más a Él, y seguir avanzando pareciéndonos más a Él. No me parezco y luego echo para atrás 3 pasos, ¿verdad? Es un cambio sin retorno, es un cambio en el cual tengo que ir contemplando a Jesús y cada vez transformándome más y acercándome más a Él. Me gusta mucho esa idea de ese cambio desde dentro, porque no es algo que nos hace cambiar desde fuera, no es el trato o el daño externo que nos han hecho, sino es el cambio desde dentro, cuando nosotros contemplamos a Jesús y que nos hace tomar un camino para no volver a ser lo que éramos. Además, muy chulo lo que has dicho, Richard. Además, no es un cambio radical. O sea, los cambios no se hacen radicalmente. Cada uno necesitamos nuestro tiempo para cambiar. Yo puedo tener una situación y que necesite más tiempo que pueda necesitar para, por ejemplo, María Dolores en la misma situación. Pero da igual el tiempo que ocurra si en mi interior está el cambiar. El problema es cuando yo me acomodo y decir, no, como decía Juan Blas, es que soy como soy. No eres como eres. Dios te ve como puedes llegar a ser. Y si Dios, que es más listo que nosotros, sabe que con su ayuda podemos cambiar, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Entonces, yo creo que no tenemos que tener prisa, pero sí que tenemos que ir día a día mejorando cada uno de nosotros, en nuestra relación familiar, en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con los que nos caen bien y con los que no nos caen bien. Porque si creemos que todos vamos a estar en una eternidad juntos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a Juanfra, a Richard, a María Dolores, porque vamos a estar, a Esther, porque vamos a estar toda una eternidad juntos. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Y el Señor nos dice, lo puedes conseguir, pero déjame que te ayude. Déjame que te ayude, que seguro que lo haremos mejor. Eso es así, pero a veces los cambios sí pueden ser drásticos. De hecho, el ejemplo que tú has contado lo ha sido. A veces hay cambios que son automáticos, inmediatos, y así tiene que ser. Y el resto pueden ser progresivos y deben serlo, ¿no? Y no forzar. Pero hay muchos cambios que son instantáneos. Sí. Mira, yo hablaba de Saulo y hablaba de una chica que se había bautizado. El cambio más grande que hice yo fue una semana antes de bautizarme. Yo creo que hay pocos pastores a los que una persona a la que haya estado dando estudio bíblico lo hayan machacado tanto como yo machaqué al pastor Antonio Gascón. Yo me preparaba los estudios bíblicos para rebatirle todo lo que él decía.
Era un incordio, pero constante. Cuando todo esto terminó, dice, no te puedes imaginar el calentamiento de cabeza que tenía contigo. Pero me estudiaba los estudios bíblicos como nadie se lo estudiaba, solamente por buscarle las 5 patas al gato. Y ¿sabéis? El día que se leyeron los nombres para bautizarse, que estaban mis amigos, algunos que están en la iglesia y otros que por desgracia están menos, mi nombre no lo leyeron. Y aquello para mí fue traumático. Escuchar David Armero, escuchar a María José, la mujer de Bienvenido, escuchar una serie de personas que habíamos estado más de un año estudiando juntos y no leer mi nombre, aquello me dio un dolor que fui al pastor Gascón y le dije, pastor, yo quiero bautizarme, necesito bautizarme con mi amigo. Y me dijo, estaba esperando que viniera. Y aquello a mí me cambió de tal manera que dije, Salva, no puedes seguir así, no puedes ser tan follonero, ¿vale? Sigo siéndolo, pero menos, ¿vale? Pero yo sentí lo que decía esta chica, ese dolor en el corazón de decir, necesito que Cristo forme parte de mi vida, si no me va a faltar algo toda mi vida, ¿eh? Y a mí, pobre Antonio Gascón, madre mía, que mal lo pasó por el tico. Qué buenos recuerdos con Antonio Gascón. Tenemos alguna historia familiar, ¿sabes? ¿Sí? Relacionada con Gascón. Al final estamos todos ahí enredados, ¿eh? Una familia, Una familia. ¿Sabes? Me invitas a decir algo ya para concluir. Y es que, bueno, por una parte, Genco, claro, es un concepto que no incluye a Dios. Es decir, habla del hecho en sí, ¿no? Del cambio. Pero nosotros sabemos que el verdadero cambio solamente se puede producir si el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda precisamente a cambiar y a buscar ese cambio sin retorno. Pero por otra parte me acabas de invitar a pensar en algo también. Y es que, además de que el cambio esté en mí y el cambio también pueda estar en los demás y que ese cambio provenga del trabajo que el Espíritu Santo pueda hacer en mí, también es cierto que todos y todas estamos llamados de alguna forma a ser agentes de cambio. Por una parte, no solo para cambiarnos a nosotros, sino también, como en tu caso, pues a lo mejor el pastor Gascón, o en el caso de cada uno, ¿verdad? Otros hermanos y hermanas nos hayan podido ayudar a cambiar. También podemos ser agentes para el cambio de los demás, animándoles, apoyándoles, invitándoles también a buscar el cambio que necesitan, ¿no? De manera que hoy vamos a invitaros no solo a que la fuerza esté con vosotros y el poder esté con vosotros, sino a que también os convirtáis en cambio. Que el cambio esté en vosotros y que también podáis ayudar a otros y a otras a cambiar y que les podamos apoyar, ¿verdad? Desde una perspectiva proactiva, constructiva, cariñosa. Ayudémonos todos, todas a seguir cambiando y seamos también, ¿por qué no?, agentes de cambio. Amén. Amén. El cambio para bien y para seguir cambiando a mejor, que es lo que queremos y es lo que necesitamos también todos. Salva, gracias por este tema tan interactivo que nos daría estar hablando mucho rato para buscar más matices del cambio. Pero es momento ya de que cambiemos a nuestra escuela de Biblia, de manera que vamos a escuchar música y enseguida vamos a repasar la apasionante lección de esta semana.